que acabamos de ver que ha ocurrido en Venezuela, abrió la puerta para demostrar lo vulnerable que es la inteligencia castrista. El espionaje es un mecanismo que los ha ayudado a mantenerse en el poder por más de 67 años y sin la quiebra en ese equipo de inteligencia. Yo sé que ustedes han tenido también una actividad frenética desde que se dio la caída de Nicolás Maduro y esta posibilidad de un cambio en Venezuela. Me gustaría que nos dieras tu opinión, así en general, sobre este proceso desde el pasado 3 de enero. María, no podemos separar lo que ocurrió en Venezuela, ese acto glorioso, podemos decir, de Cuba comunista y del hemisferio occidental de América Latina en particular. Esto es parte de un cambio de política de Estado de la nación norteamericana que al fin, después de tantas décadas de abandono, un abandono bipartidista, al fin vemos una tensión para defender la libertad, no desde un punto de vista netamente defensiva, de contención, sino de revertir el socialismo continental. La realidad de que el socialismo y el narcotráfico tienen una relación en fusión, pues ha llevado a los Estados Unidos a tomar medidas que los reinserta la libertad en precisamente un lugar que nunca lo debe haber abandonado. Cuando una potencia grande deja un espacio, va a haber otra potencia que la llena, y eso es lo que ha ocurrido. Entonces los Estados Unidos ha estado padeciendo de una invasión de China comunista, de Rusia, de Irán y de Corea del Norte. Y esto es a través de todo el hemisferio. Las tropas, las milicias de Hezbollah están por toda América Latina, están en Argentina, están en Colombia. En el puente de las tres fronteras. Correcto. Entonces, el narcotráfico es un instrumento, uno, para financiar estos tipos de operación de promoción del socialismo continental, pero también un mecanismo para desestabilizar a los Estados Unidos. Entonces, estamos viendo una medida que su primera fase ha sido en Venezuela, que resuelve varios puntos porque ahí había una presencia china, rusa, iraní y norcoreana, y quedó demostrado al mundo de la inferioridad de los armamentos, y esto también ha dejado en shock, diría yo. La propia inteligencia cubana. Totalmente, que no se puede haber llevado a cabo sin una infiltración de ese tipo. Entonces quiere decir que es un lugar ideal para anunciar una política ambiciosa de promoción de libertad. Y en este momento que América Latina estamos viendo el nuevo presidente de Chile, el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, o sea, estamos viendo un movimiento a favor de la libertad. Es probable que el partido de oposición... Ahora Honduras. Gane en Colombia en las elecciones que vienen, Honduras. Todo esto son indicaciones claras de que estamos viendo, gracias a Dios, un giro importante. ¿Sabes que me gustaría que escucháramos juntos qué fue lo que dijo el secretario de Estado ayer, Marco Rubio, en ese comité en el Senado? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre Cuba, que me pareció extremadamente interesante, palabras a las que se sumó después el presidente. Regime change? Yes. Oh no, I think we would love to see the regime there change. We would like to, that doesn't mean that we're going to make it change, but we would love to see it change. There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States if Cuba was no longer governed by an autocratic regime. That's a country that's been backwards. It has no functional economy. The people, you can call them Marxists, we can call them communists, but not even Lenin would recognize this version of communism and Marxism that they've instilled in Cuba. It's an economic model that hasn't worked anywhere on the planet. Claro, se ha hablado mucho de la caída orgánica de Cuba. El presidente fue enfático, dijo, están frágiles, tan débiles, porque no va a salir un solo dólar ni un barril de petróleo, de crudo de Venezuela para allá, y voy a hacer lo posible para que México deje de convertirse en su solapa y siga mandando crudo para allá. Es decir, lo tienen en una situación, Cuba está en una situación, y lo comentábamos en el programa ayer, extremadamente compleja, porque yo creo que nunca ha habido una tensión social tan grande, con una necesidad tan grande, ya no solamente la libertad, es que ahora tienen apagones hasta 16 y 18 horas ya como una cosa diaria. Y si a eso le sumas este problema de que no va a entrar crudo, que se convierta a su vez en capital, porque ya sabemos que vendían el crudo, la situación es muy compleja. Exactamente. Tú has mencionado la razón precisa por la cual el castrocomunismo está prácticamente en un callejón sin salida. Primero, no hay una potencia extranjera que pueda avalar
su supervivencia. El petróleo venezolano ya paró. El petróleo ruso tampoco va a entrar. La presencia de ese equipo militar de los Estados Unidos, que tenemos que recordar, Marian, que los Estados Unidos tienen una presencia militar a través del mundo. O sea, lo que estamos viendo en el Caribe es lo que vemos en el Indo-Pacífico, lo que vemos alrededor del Medio Oriente, y es perfectamente lógico que los Estados Unidos atienda a sus vecinos más próximos. El arrendamiento de la mano neoesclava se le ha complicado, solamente gobiernos amistosos como el de México en este caso les están comprando, están pagando esa mano de obra esclava. El narcotráfico, que es otra fuente importante de ingreso para Cuba comunista, se ha limitado enormemente. Rusia y los bancos rusos que han sido utilizados tradicionalmente desde que Vladimir Putin llegó al poder para socavar, esquivar las sanciones, el escrutinio que tienen, pues ya no le pueden proporcionar el mismo servicio. Entonces, todo esto se ha unido a la realidad interna de Cuba. Y fíjate que no estamos viendo, Marian, ese apoyo de la izquierda organizada a través del mundo. No la estamos viendo ni en América Latina. No vemos manifestaciones en Managua. No las vas a encontrar. Exacto. Quiere decir que hay una inquietud extraordinaria. La presidenta Sheinbaum ya se le ha advertido que va a tener un costo por esa complicidad y de hecho se ha mencionado que sí, que México va a reducir ese tipo de... Ella dijo que lo iba a supervisar y que incluso estaría dispuesta a analizarlo, porque además esto viene del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. O sea, aunque ideológicamente Claudia Sheinbaum también tiene una afinidad absoluta con el régimen castrista, pero fue Andrés Manuel López Obrador el que se convirtió realmente en ese backup de Venezuela. Vamos a escuchar juntos, si te parece, qué fue lo que dijo, para mí, uno de los grandes abanderados de la libertad de Cuba en el Parlamento Europeo, mi compatriota Hermann Tertsch. Ayer hizo unas declaraciones absolutas después de que por fin la Unión Europea y el Europarlamento dicen que van a supervisar esos diálogos y esos acuerdos de diálogo que tenían con Cuba, que en el fondo lo que hacían era darle dinerito al régimen. Vamos a escucharlo. Cuba es, sin duda, la cabeza de la serpiente, esa serpiente que se ha extendido por toda Iberoamérica, que no hay episodios de violencia en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que llevamos de episodios de violencia en América que no estén relacionados de una u otra forma con Cuba, con sus servicios de información, con su aparato militar y en general con ese aparato que es un aparato hecho realmente para un gobierno de violencia, un gobierno que genere y que es esencialmente eso, es esencialmente un régimen terrorista, porque requiere de ese terror y requiere de la violencia para conseguir sus objetivos. Son objetivos que no se consiguen en ninguna situación de forma voluntaria en los pueblos, porque el fracaso monstruoso de ese régimen se ve y se está llegando a unas cotas absolutamente de distopía, porque es que lo que hay en este momento en Cuba, en La Habana ahora mismo, realmente parece un escenario de una guerra larga, parece Alepo. La Habana Vieja parece un sitio donde se ha combatido hace poco y no se ha combatido para nada, ha sido simplemente socialismo y tiempo, lo que ha generado esas ruinas que hay allí, ese hambre que hay ahí y esa absoluta incapacidad de hacer una vida digna y cómo se ha ido hundiendo la sociedad misma en ese dolor. Entonces la expansión, la que hablamos de Venezuela, por supuesto, es la más evidente, la más clara, la que tenemos ahí, la que tuvo gran éxito, fue un éxito inmenso. Bueno, yo creo que más enfático no ha podido ser Hermans, muy a su estilo. Lo que estamos viendo no es una guerra, es socialismo y tiempo. Correcto, me parece brillante. Herman es una voz de claridad, de una coherencia moral extraordinaria y Cuba tiene una deuda con él, una Cuba libre, porque sin duda ha sido una voz y una persistencia extraordinaria que entiende la naturaleza del problema. Y eso es lo clave, Mariano. O sea, no basta con uno criticar y decir, bueno, hay este problema,
un régimen, una dictadura socialista, está también el hecho de que si no se toman las medidas para la receta correcta para lidiar con ese mal, no va a haber un cambio. Germán lo entiende. ¿Y tú crees que se puede realmente de forma orgánica, sin un ejército invasor? Porque ahora mismo, quiero decir, el régimen responde con represión y asustando al pueblo, que es lo que saben hacer. No, vamos a prepararnos para una guerra. Oiga, ¿y dónde está el ejército opresor? ¿Y dónde está además la guerra? ¿Quién le ha declarado a usted la guerra para declararse usted en guerra? Pero esa es la táctica, pero el pueblo ya no pasa por eso. ¿Tú crees que de forma orgánica sí puede llegar a caer el régimen, Julio? Sí, sin lugar a duda. El proyecto de Venezuela, lo que acabamos de ver que ha ocurrido en Venezuela, abrió la puerta para demostrar lo vulnerable que es la inteligencia castrista. El espionaje es un mecanismo que los ha ayudado a mantenerse en el poder por más de 67 años y sin la quiebra en ese equipo de inteligencia, que no solo lo vimos ahora, tenemos que recordar el rescate de los rehenes. Claro. En la Embajada Argentina, en Caracas, Operación una Guacamaya. clara demostración de la debilidad que tienen. Y eso solo ocurre cuando hay una penetración. Entonces, sí creo que puede ocurrir, pero aquí vemos un modelo que se está implementando en Venezuela que todos quisiéramos estar ya en democracia. Claro. Pero hay un problema. Bueno, hay dos problemas. La logística sin tropas de ocupación estadounidenses es un problema. Y dos, hay elecciones a mediados de término en los Estados Unidos.